En muchas ocasiones no es lo que ocurre afuera lo que nos abruma, es lo que sucede dentro de nosotros. Ideas que se repiten sin tregua, escenas del pasado que vuelven sin ser invitadas, temores que se adelantan a lo que aún no ha pasado y culpas que pesan más de lo que el corazón puede sostener. Quizá hoy llegaste hasta aquí porque intentas hablar con Dios, pero tu mente no se aquieta. Abres la Biblia, pero la inquietud permanece. Te recuestas agotado y aún así despiertas con más cansancio que antes. Estas palabras están dirigidas a ti. Hoy no venimos a recibir un método humano para calmarnos por un momento. Venimos a colocarnos en la presencia de Dios y a dejar que su palabra haga lo que nadie más puede hacer. Ordenar el desorden interior, traer reposo al alma y devolver dirección al corazón. Si este mensaje conecta con lo que estás viviendo, te animo desde ahora a apoyarlo con un like, compartirlo con alguien que lo necesite y dejar un comentario. La frase que quiero proponerte hoy es esta: mi mente descansa en Dios. Escríbela, no como una simple aspiración, sino como una declaración de fe. Ahora respira profundo. Considera este instante como un espacio santo y avancemos juntos. Parte 1. Cuando la mente se transforma en un campo de lucha, pensar no es algo malo. Dios nos diseñó con una mente capaz de analizar, recordar, proyectar y reflexionar. El conflicto no está en pensar, sino en cuando la mente deja de servirnos y pasa a dominarnos. Cuando ya no es una herramienta, sino una fuente constante de desgaste. Cuando los pensamientos no nos ayudan, sino que nos gobiernan. Desde la mirada bíblica, la mente es un territorio espiritual, no es neutral. En ella se desarrollan batallas silenciosas que determinan nuestra paz, nuestra fe y muchas veces nuestras decisiones más importantes. Por eso la Escritura no trata la mente como un asunto secundario, sino como un eje central de la vida espiritual. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, que no debemos amoldarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Observa este detalle. La transformación de la vida comienza en la mente, no al revés. No se trata solo de modificar conductas externas, sino de permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Muchos creyentes aman sinceramente a Dios, pero viven exhaustos porque su mente nunca se detiene. Confían en Él, pero siguen calculando cada posibilidad. Oran, pero después de orar continúan preocupados. Afirman creer, pero viven anticipando siempre el peor desenlace. La Biblia llama a esto ansiedad, afán o preocupación excesiva, y no lo hace para señalarnos, sino para restaurarnos. Jesús habló con claridad sobre este tema en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Allí repite una expresión que parece sencilla, pero es profundamente confrontadora. No se afanen. No se afanen por el mañana, no se afanen por la vida, no se afanen por lo que han de comer o vestir. Jesús no ignoraba las necesidades humanas. Estaba revelando algo más profundo. El afán surge cuando la mente intenta ocupar el lugar que solo Dios debe ocupar. Cuando pensamos sin descanso, muchas veces no buscamos soluciones, sino control. Queremos adelantarnos al dolor, evitar equivocarnos, asegurarnos de que nada se salga de nuestras manos. Pero la fe empieza exactamente donde termina el control humano. Una mente agotada suele ser la señal de un alma que ha olvidado cómo descansar en Dios. En la Escritura el descanso no se limita al cuerpo, es espiritual. Es la capacidad de confiar aun cuando no entendemos, de soltar aun cuando no tenemos garantías, de creer incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia.
Apoyarse únicamente en la propia prudencia no es sabiduría. Es asumir un peso que no nos corresponde cargar. Aquí aparece una verdad clave para este mensaje. Dios nunca nos pidió que comprendiéramos todo. Nos pidió que confiáramos en Él. Pensar en exceso suele ser una forma encubierta de incredulidad. No porque neguemos a Dios con palabras, sino porque seguimos viviendo como si todo dependiera de nosotros. Le pedimos paz, pero alimentamos pensamientos que nos la roban. Le pedimos descanso, pero seguimos repasando cada problema una y otra vez en la mente. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribe una de las promesas más poderosas para la mente humana. Dice que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios mediante la oración y el ruego, con acción de gracias. Luego declara algo extraordinario. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente a notar esto. La paz de Dios no es el resultado de comprenderlo todo. Es una paz que va más allá del entendimiento. Es decir, llega cuando la mente ya no puede explicar, pero el espíritu decide confiar. Además, esa paz no solo protege el corazón, también cuida los pensamientos. Dios no solo quiere sanar lo que sientes, quiere resguardar lo que piensas. Desde el principio, el enemigo ha atacado la mente. En el jardín del Edén no comenzó con una acción, sino con una idea. Plantó una duda, una pregunta, un pensamiento distorsionado sobre el carácter de Dios. Porque cuando se controla la mente, tarde o temprano se influye en la vida. Por eso la palabra de Dios no es solo un texto para leer, es un ancla para la mente. Cada verdad bíblica establece un límite santo que le dice al pensamiento desordenado hasta dónde puede avanzar. Cuando la mente se acelera, la palabra nos desacelera. Cuando la mente acusa, la palabra afirma. Cuando la mente imagina tragedias, la palabra recuerda promesas. Dejar de pensar en exceso no significa apagar la mente, sino rendirla. Significa aprender a decir, este pensamiento no proviene de Dios, no produce paz, no fortalece mi fe, por lo tanto, no lo voy a alimentar. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica disciplina espiritual, pero también relación. No se trata de luchar solos con la mente, sino de someterla a la verdad viva de Cristo. Calmar la mente no es escapar de la realidad, es enfrentarla desde la presencia de Dios. Parte 2. La mente transformada por la verdad que no cambia. La palabra de Dios no nos fue entregada solo para transmitir información, sino para producir una transformación real. No fue escrita únicamente para revelarnos quién es Dios, sino también para mostrarnos quiénes llegamos a ser cuando aprendemos a pensar conforme a su verdad. Cuando hablamos de aquietar la mente, no nos referimos a apagar pensamientos sin sentido, sino a permitir que la verdad eterna de Dios reorganice nuestro mundo interior. La enseñanza bíblica nos muestra que el ser humano no está compuesto solo de cuerpo y emociones, sino también de mente y espíritu, profundamente entrelazados. Por eso, lo que creemos moldea nuestra manera de pensar, y lo que pensamos influye directamente en la forma en que vivimos. Una mente llena de verdad genera una vida estable. Una mente dominada por el temor produce una vida frágil e insegura. Jesús afirmó en el Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 32 que conoceríamos la verdad y que esa verdad nos haría libres. Esa libertad no se limita al perdón de pecados o a la promesa de la vida eterna. Incluye la libertad de pensamientos opresivos, de la culpa persistente, del miedo al futuro y del diálogo interno que desgasta el alma.
La verdad bíblica no solo es correcta, es restauradora. Cuando entra en la mente, inicia un proceso de renovación que no ocurre de forma instantánea, sino de manera continua, profunda y sostenida. La renovación de la mente es una obra constante del Espíritu Santo a través de la palabra. Muchas veces intentamos calmar la mente sin modificar aquello que la alimenta. Seguimos exponiéndonos a noticias que provocan ansiedad, a conversaciones que siembran temor, a recuerdos que reabren heridas, y luego nos preguntamos ¿por qué no encontramos paz? La mente no puede descansar si se nutre de inquietud de manera constante. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como aquel que no camina según el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que encuentra su deleite en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Observa que la estabilidad espiritual comienza con una elección mental: decidir en qué lugar se establece la mente. Meditar en la palabra no significa repetir frases sin comprensión. Significa permitir que la verdad de Dios permanezca el tiempo suficiente en la mente como para desplazar la mentira. Es pensar con intención y dirección, no con ansiedad. Es volver una y otra vez a la verdad hasta que se convierta en convicción firme. Cuando la Biblia habla de meditación, no se refiere a vaciar la mente, sino a llenarla correctamente. Una mente vacía siempre es vulnerable. Una mente saturada de verdad se convierte en un espacio seguro. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Roma, conocía muy bien la lucha interna del pensamiento. En Romanos capítulo 7 describe una batalla interior intensa, pero luego, en el capítulo 8, proclama una verdad liberadora. Ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración no es solo legal, es profundamente mental. La condenación constante es una de las mayores fuentes de ruido interior. Muchos creyentes viven perdonados, pero no viven en libertad, porque su mente sigue acusándolos por errores que Dios ya decidió borrar. La enseñanza de la gracia no es una licencia para fallar, es una base sólida para descansar. Cuando entendemos que somos aceptados en Cristo, la mente deja de vivir a la defensiva. Isaías, capítulo 26, versículo 3, declara que Dios guarda en paz perfecta a aquel cuyo pensamiento permanece firme en Él, porque ha decidido confiar. La paz completa no es una emoción momentánea, es una protección divina sobre la mente. Pero existe una condición clara: el pensamiento permanece en Dios. Permanecer implica constancia. No se trata de pensar en Dios solo en los momentos difíciles, sino de entrenar la mente para regresar a Él una y otra vez. Cada vez que surge un pensamiento de temor, podemos decidir llevarlo a Dios. Cada vez que la ansiedad intenta instalarse, podemos confrontarla con la verdad. La doctrina cristiana nos enseña que Dios es soberano. Esto no es un concepto teórico. Es una verdad práctica para la vida diaria. Si Dios gobierna, entonces no todo depende de nosotros. Si Él reina, no necesitamos anticipar cada resultado. Si Él cuida, podemos soltar lo que pesa. Jesús mismo nos dio ejemplo de esta dependencia. En Getsemaní, su mente enfrentó una angustia profunda. El Evangelio relata que su alma estaba profundamente afligida, hasta el punto de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Oró. No negó lo que sentía, lo presentó al Padre, y en esa entrega encontró la fuerza para continuar. Esto nos enseña que aquietar la mente no significa negar las emociones, sino llevarlas al lugar correcto. La palabra de Dios actúa como un filtro espiritual. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, declara que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir significa separar.
La palabra distingue lo que proviene de Dios de lo que nace del temor. Cuando leemos la Escritura con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo comienza a señalar pensamientos que no nos edifican. No lo hace desde la acusación, sino desde el amor. Nos muestra qué ideas debemos soltar y qué verdades necesitamos abrazar. La mente encuentra calma cuando deja de luchar sola. También es importante comprender que no todo pensamiento que aparece nos pertenece. Algunos pensamientos son sugerencias externas, recuerdos activados por heridas antiguas o temores aprendidos con el tiempo. Por eso la Biblia nos exhorta a examinarlo todo y a retener lo que es bueno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos invita a depositar toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros. Depositar implica una acción intencional. No es esperar a que la ansiedad desaparezca sola, es entregarla conscientemente en las manos de Dios. Cuando hacemos esto, algo comienza a transformarse. La mente aprende que no tiene que resolverlo todo. El corazón entiende que no está solo y el alma empieza a descansar. La doctrina del descanso en Dios no es pasividad, es una confianza activa, es cumplir con lo que nos corresponde y dejar en manos del Señor aquello que nunca nos tocó cargar. Parte 3. Cuando la fe se integra al pulso de la vida cotidiana. La verdad de Dios no fue pensada para quedarse solo en el plano de las ideas, sino para tomar forma en la rutina diaria. Una mente renovada no se evidencia únicamente en lo que afirmamos creer, sino en la manera en que respondemos, en cómo oramos, en cómo atravesamos los días difíciles y en cómo aprendemos a descansar cuando la incertidumbre nos rodea. Es aquí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una vivencia real. Muchos creyentes conocen principios profundos, pero continúan con una mente fatigada porque no han aprendido a llevar esas verdades a lo sencillo de cada día. El descanso mental no se construye solo en momentos espirituales intensos, sino a través de decisiones pequeñas, repetidas y constantes. La oración es uno de los espacios más poderosos donde la mente puede hallar reposo. Pero no cualquier oración, no la que se hace con prisa, ni la repetición automática sin conciencia, sino la oración sincera, pausada y rendida. Aquella en la que no solo hablamos, sino en la que también aprendemos a guardar silencio delante de Dios. El Salmo 46, versículo 10 nos dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estar quietos no significa dejar de pensar, sino dejar de resistir. Es permitir que Dios siga siendo Dios en medio del ruido interior. Es aceptar que no todo necesita resolverse en este instante. Llevado a la práctica, esto implica aprender a frenar el flujo constante de pensamientos para presentarlos delante del Señor, uno por uno. No para analizarlos más, sino para soltarlos. Cuando oras, no necesitas explicarle todo a Dios con detalles extensos. Él ya lo conoce. La oración no transforma a Dios, nos transforma a nosotros. Un hábito espiritual simple pero profundamente transformador es comenzar el día entregando la mente a Dios. Antes de tomar el teléfono, antes de repasar pendientes, antes de anticipar dificultades, apartar unos minutos para decir con intención: Señor, hoy rindo mis pensamientos delante de ti. Protege mi mente, dirige mi enfoque, dame sabiduría para pensar lo que edifica y dejar ir lo que me hiere. Este tipo de oración no es algo mágico, es formativo. Con el tiempo la mente aprende un nuevo camino, aprende a buscar primero a Dios en lugar de correr hacia el temor. La relación con Dios también se fortalece cuando aprendemos a reemplazar pensamientos, no solo a rechazarlos. Muchas personas intentan dejar de pensar en algo negativo, pero no colocan nada en su lugar. La mente no funciona así. Cuando se quita un pensamiento,
es necesario introducir otro. Por eso Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que pensemos en todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza. Esto no es una frase poética, es una estrategia espiritual concreta. Cuando surge un pensamiento de temor, podemos sustituirlo por una promesa. Cuando la culpa intenta reaparecer, podemos recordar el perdón. Cuando la ansiedad se adelanta al futuro, podemos traer a la memoria la fidelidad pasada de Dios. Aquí la palabra se vuelve práctica, no como un texto distante, sino como una voz cercana. Memorizar la Escritura no es un acto religioso vacío, es una herramienta de supervivencia espiritual. En los momentos de mayor ruido mental, no sale lo que improvisamos, sino lo que hemos guardado. Jesús mismo enfrentó la tentación usando la palabra. Cada vez que el enemigo intentó confundirlo en el desierto, él respondió con un escrito: está. No debatió, no razonó largamente, no dialogó con la mentira, declaró la verdad. En la vida diaria, esto se manifiesta cuando aprendemos a hablar verdad sobre nosotros mismos. No según lo que sentimos, sino según lo que Dios afirma. Decir, aunque sea en voz baja: Dios está conmigo, Él cuida de mí, no estoy solo, mi vida está en sus manos. El diálogo interno tiene un poder inmenso. Muchas veces la mente se agita porque esa voz interna es dura, exigente o acusadora. La fe nos llama a alinear esa voz con la gracia de Dios, a tratarnos con la misma misericordia que Él nos ofrece. Vivir por fe también implica aprender a descansar sin culpa. Algunos creyentes viven exhaustos porque sienten que descansar es perder tiempo o falta de compromiso. Sin embargo, el descanso es un principio establecido por Dios. Él mismo descansó el séptimo día, no por cansancio, sino para marcar un ritmo santo. Cuando no descansamos, la mente se sobrecarga. Cuando no hacemos pausas, los pensamientos se desordenan. Descansar es un acto de confianza. Es declarar con hechos que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros nos detenemos. El Salmo 127 declara que en vano madrugan y se acuestan tarde quienes comen pan de dolor, porque Dios concede el sueño a los que ama. Dormir no es solo una necesidad física, es un regalo espiritual. Dormir en paz es una señal de confianza. En la vida diaria esto puede traducirse en establecer límites, decidir cuándo apagar el teléfono, elegir no seguir repasando una conversación del pasado, aprender a decir: esto lo pensaré mañana, ahora voy a descansar. La fe también se vive en comunidad. Una mente aislada tiende a exagerar los problemas. Compartir con otros creyentes, escuchar otras miradas y orar juntos trae equilibrio. Dios no nos diseñó para cargar solos. En Gálatas, capítulo 6, se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Algunas cargas no se ven, son emocionales, mentales, silenciosas. Hablarlas a tiempo evita que se conviertan en tormentos internos. Calmar la mente no significa eliminar todas las dificultades, significa aprender a caminar con Dios en medio de ellas. Es aceptar que no todo se resolverá hoy, pero que Dios sigue siendo fiel. Es permitir que la fe marque el ritmo de la vida y no el miedo. Parte 4. Relatos bíblicos donde Dios aquietó mentes cargadas. La Escritura no nos muestra una fe abstracta o distante, sino una fe vivida en medio de conflictos reales, emociones intensas y mentes profundamente agitadas. Dios no habló únicamente a personas tranquilas. Habló a hombres y mujeres cuyo interior estaba marcado por el miedo, la confusión, la culpa y el cansancio extremo. Al recorrer estas historias, descubrimos que traer calma a la mente siempre ha sido parte esencial del obrar de Dios.
Uno de los ejemplos más claros es el del rey David. David no fue ajeno a la ansiedad ni al tormento interior. Muchos de sus salmos nacieron en escenarios de persecución, traición y peligro constante. Su mente conoció el insomnio, el temor y la angustia profunda, pero también aprendió el camino hacia el descanso espiritual. En el Salmo 42, David se formula una pregunta que deja al descubierto una lucha interna intensa. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Observa que David no ignora su estado mental, lo enfrenta. Reconoce su turbación, pero no se queda atrapado en ella. Inmediatamente añade, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí aparece algo esencial. David no permite que su mente tenga la última palabra. Se habla a sí mismo, le recuerda a su alma quién es Dios. Esta es una práctica espiritual poderosa. Cuando la mente se llena de ruido, necesitamos recordarnos la verdad, no esperar a sentirla primero. Otro relato profundo es el del profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual frente a los profetas de Baal, Elías cae en un estado de agotamiento extremo. Huye por temor, se refugia en el desierto y llega a desear la muerte. Su mente no estaba colapsada por falta de fe, sino por exceso de desgaste. Dios no lo reprende con dureza, ni le da un discurso extenso. Primero lo deja dormir, luego lo alimenta, después vuelve a permitirle descansar. Solo más adelante le habla. Esta escena nos enseña que Dios comprende el agotamiento mental. En ocasiones, la mente necesita reposo antes de recibir dirección. En Primera de Reyes, capítulo 19, Dios se manifiesta a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo suave y delicado. Dios calmó la mente de Elías hablándole con ternura. No siempre responde al ruido con más ruido, muchas veces responde con quietud. Esta historia nos recuerda que cuando la mente está saturada, necesitamos silencio santo, no más estímulos. La voz de Dios suele hacerse audible cuando dejamos de oír y permanecemos lo suficiente como para escuchar. También encontramos el caso de Marta, la hermana de María. En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, Marta aparece afanada y turbada por muchos quehaceres. Su mente está dividida y su corazón inquieto. Jesús no niega el valor de sus responsabilidades, pero señala algo más profundo. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Jesús no la corrige por servir, sino por permitir que el afán gobierne su interior. María, sentada a los pies del Señor, había elegido la mejor parte. Esto nos enseña que la calma interior no siempre proviene de hacer menos, sino de priorizar mejor. Cuando la mente está sobrecargada, necesitamos volver al lugar correcto, a los pies de Cristo. Allí, la perspectiva se transforma, las cargas se reordenan y las prioridades se aclaran. Otro relato impactante es el de Pedro caminando sobre el agua. Mientras Pedro mantiene su mirada fija en Jesús, camina sobre lo imposible. Pero cuando comienza a observar el viento, las olas y el peligro, su mente se llena de temor y empieza a hundirse. El problema no fue el agua, fue el enfoque. La mente humana se hunde cuando fija más su atención en el problema que en la presencia de Dios. Jesús no le dice a Pedro que el viento no existe, pero le muestra que su presencia es mayor que cualquier tormenta. En ese instante, Jesús extiende su mano y lo sostiene. Esto revela una verdad profunda. Aun cuando la mente falla, la gracia sostiene. Incluso cuando perdemos el enfoque, Dios no nos suelta. También podemos observar la historia de José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la prisión. Años de incertidumbre, años en los que su mente pudo haberse llenado de amargura, resentimiento o desesperanza. Sin embargo,
La Escritura repite una frase clave: el Señor estaba con José. La presencia constante de Dios fue el ancla de su mente. José no permitió que su identidad quedara definida por sus circunstancias. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, declara algo extraordinario: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Esa declaración no nace de una mente herida, sino de una mente sanada. José comprendió que Dios había estado obrando incluso cuando él no lo percibía. Esa comprensión trae un descanso profundo. Otro ejemplo conmovedor es el de Ana, la madre de Samuel. Su mente estaba cargada de dolor, humillación y tristeza. La Escritura dice que su alma estaba amargada, pero Ana llevó su angustia al templo. No fingió fortaleza, derramó su alma delante de Dios. Después de orar, algo cambia. El texto señala que su rostro no estuvo más triste. La situación aún no había cambiado, pero su mente sí. La paz llegó antes que el milagro. Esto nos enseña que la calma interior no siempre aparece después de la respuesta. Muchas veces llega después de la entrega. Incluso Jesús, en su humanidad, nos mostró cómo enfrentar la angustia mental. En Getsemaní, su alma estaba profundamente afligida, pero no huyó del Padre. Se postró, oró y se rindió. Y en esa rendición encontró la fuerza necesaria para continuar. Parte 5. Relatos del alma. Cuando Dios siembra paz en medio del ruido, hay momentos en los que la verdad de Dios se comprende mejor cuando se refleja en una vida concreta, no siempre a través de milagros visibles o acontecimientos extraordinarios, sino en procesos silenciosos donde el corazón aprende poco a poco a descansar. En esta parte, quiero invitarte a imaginar escenas que podrían ser tuyas, porque aunque los nombres cambien, las luchas suelen repetirse. Imagina a una mujer que ama a Dios, que ora cada noche, pero cuya mente no logra detenerse. Repasa conversaciones, decisiones del pasado, errores que ya no puede corregir. Se pregunta una y otra vez qué habría ocurrido si hubiese elegido diferente. Su cuerpo descansa en la cama, pero su mente sigue corriendo sin pausa. Una noche, cansada de luchar, abre la Biblia sin buscar un texto en particular. Sus ojos se detienen en una frase sencilla del Salmo 55. Entrega al Señor tu carga y Él te sostendrá. No es una revelación espectacular, pero algo se acomoda en su interior. Por primera vez comprende que no tiene que cargar sola. Esa noche no resolvió su pasado, pero pudo dormir en paz. Imagina ahora a un hombre responsable, trabajador, creyente constante. Su mente está llena de escenarios futuros. ¿Y si pierde el empleo? ¿Y si no alcanza? ¿Y si todo sale mal? Cada pensamiento parece razonable, pero juntos forman una tormenta interior. Un día, escuchando una enseñanza sencilla, oye una frase que lo confronta: preocuparte no te prepara para el mañana, solo te roba la paz de hoy. Esa noche ora de otra manera. No pide soluciones, pide confianza. Poco a poco, su mente aprende a soltar el futuro en las manos de Dios. Piensa en alguien que vive cargando culpa, no porque Dios no lo haya perdonado, sino porque no ha aprendido a perdonarse a sí mismo. Cada error del pasado regresa como una acusación constante. Vive intentando compensar, demostrar, pagar, hasta que un día comprende que la cruz no fue un adelanto, fue un pago completo. Lee en la carta a los Hebreos que Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre. Esa expresión para siempre rompe algo por dentro. La culpa pierde autoridad, la mente descansa. Estos testimonios no son extraordinarios, son cotidianos, y precisamente por eso tienen tanta fuerza. Porque la paz que Dios ofrece no está reservada para momentos extremos, sino para la vida diaria. Imagina a una madre preocupada por sus hijos. Su mente no descansa ni siquiera cuando ellos duermen. Anticipa peligros, errores, sufrimientos. Un día, leyendo el Evangelio, se encuentra con las palabras de Jesús diciendo que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo permita. Comprende que el amor de Dios por sus hijos es aún mayor que el suyo.
No deja de cuidarlos, pero deja de vivir atrapada en el miedo. La preocupación comienza a transformarse en oración. O piensa en alguien que enfrenta una enfermedad. Llega el diagnóstico y, con él, una avalancha de pensamientos. La mente imagina finales, pérdidas y dolor. Pero en medio de esa noche oscura, recuerda una promesa leída tiempo atrás. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa verdad no elimina el diagnóstico, pero acompaña el proceso. La mente no se llena de respuestas, se llena de presencia. Estos testimonios imaginados reflejan una realidad profunda. La paz de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma la manera en que las atravesamos. Muchas veces esperamos que Dios calme nuestra mente quitando el problema, pero Él, en su sabiduría, muchas veces aquieta la mente mientras el problema sigue allí. No por indiferencia, sino porque está formando algo más profundo que una solución momentánea. La calma que proviene de Dios no depende de que todo esté en orden afuera, sino de que algo permanezca firme por dentro. Imagina a alguien que vive comparándose constantemente. Su mente está llena de medidas ajenas. Observa lo que otros tienen, logran o alcanzan. Siempre siente que llega tarde, que no es suficiente. Un día, leyendo el Salmo 139, entiende que fue creado de manera admirable y maravillosa. Comprende que su historia no es un error ni una copia. Esa revelación no cambia su entorno, pero transforma su diálogo interno. La comparación pierde fuerza y la gratitud comienza a crecer. O imagina a alguien que sirve mucho en la iglesia, pero vive agotado. Hace muchas cosas para Dios, pero casi nunca con Dios. Su mente está llena de listas, responsabilidades y expectativas, hasta que escucha una enseñanza sencilla sobre el descanso y entiende que Dios no necesita su agotamiento para ser glorificado. Aprende a decir no, aprende a detenerse, y en ese espacio su mente vuelve a respirar. Estos procesos rara vez son instantáneos, son graduales. Dios no suele silenciar la mente de golpe, la va entrenando, como un padre que toma la mano de su hijo y le enseña a caminar paso a paso. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, algo se sana. Cada vez que oras, en lugar de rumiar pensamientos, algo se ordena. Cada vez que decides descansar, algo se libera. La Biblia está llena de grandes historias, pero también de principios que se viven en lo pequeño. La paz no siempre llega como una ola repentina. Muchas veces llega como un goteo constante que con el tiempo termina llenando el corazón. Parte 6. Aprendiendo a caminar con una mente resguardada por Dios. Vivir con una mente en paz no es el resultado de un instante emocional, sino el fruto de una formación espiritual constante. Dios no solo desea visitarnos con su paz de manera ocasional, desea enseñarnos a permanecer en ella. Para eso, nos invita a incorporar prácticas espirituales sencillas, pero profundas, que con el tiempo van moldeando nuestro interior. Uno de los primeros principios para una mente serena es aprender a discernir el ritmo al que vivimos. Muchas mentes están agotadas no porque la vida sea imposible, sino porque el ritmo se ha vuelto inhumano. Vivimos acelerados, saturados de información y expuestos a estímulos continuos. La mente no fue creada para procesarlo todo al mismo tiempo. Jesús vivió rodeado de multitudes, necesidades y demandas urgentes, pero nunca permitió que la prisa gobernara su interior. Los evangelios nos muestran a un Jesús que se apartaba a lugares solitarios para orar, que caminaba con calma, que compartía la mesa sin apuro y que se detenía a escuchar. Su ejemplo nos enseña que la paz interior muchas veces se protege estableciendo límites externos. Aprender a decir no es una disciplina espiritual.
Decir no a pensamientos innecesarios, no a conversaciones que alimentan el temor, no a hábitos que desgastan. Decir no no es egoísmo, es mayordomía del alma. Cuando decimos sí a todo, la mente termina pagando el precio. Otro principio fundamental es cultivar el hábito de la gratitud. La gratitud no ignora los problemas, pero transforma el enfoque. Una mente agradecida deja menos espacio para la queja constante. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, exhorta a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. La gratitud nos recuerda que Dios sigue presente incluso cuando las circunstancias no son ideales. Practicar la gratitud puede ser tan simple como cerrar el día mencionando 3 motivos de agradecimiento. No grandes milagros, sino detalles cotidianos. Con el tiempo, la mente aprende a buscar la luz en lugar de quedarse en la oscuridad. También es clave aprender a dialogar con Dios a lo largo del día, no solo en momentos formales de oración. La comunión continua aquieta la mente. Hablar con Dios mientras caminas, trabajas o enfrentas una decisión. No oraciones extensas, sino conversaciones sinceras. Este hábito mantiene el corazón alineado y evita que los pensamientos se acumulen sin ser procesados. La lectura constante de la palabra es otro pilar esencial, no como una obligación religiosa, sino como alimento diario. Así como el cuerpo necesita nutrición regular, la mente necesita verdad constante. Leer la Biblia cuando estamos tranquilos nos prepara para los momentos de inquietud. También es sabio aprender a identificar pensamientos repetitivos que no producen fruto. No todo pensamiento merece nuestra atención. Algunos solo necesitan ser reconocidos y soltados. Cuando un pensamiento regresa una y otra vez sin traer solución ni paz, suele ser una señal de que no necesita más análisis, sino entrega. Una práctica útil es escribir aquello que inquieta la mente y luego orar sobre ello. Al escribir, el pensamiento deja de girar sin control y toma forma. Al orar, se entrega. Este ejercicio sencillo ayuda a liberar la carga mental acumulada. La música tiene también un impacto espiritual profundo. Los salmos fueron creados para ser cantados. La adoración suaviza el alma. Escuchar música que exalta a Dios, que recuerda sus promesas y dirige el corazón hacia la esperanza, ayuda a reorganizar los pensamientos. La adoración no solo honra a Dios, también sana la mente. Otro consejo espiritual importante es cuidar el cuerpo. A veces, espiritualizamos en exceso lo que también es físico. El agotamiento extremo, la falta de descanso y una alimentación inadecuada afectan directamente la mente. Dios nos creó como seres integrales. Cuidar el cuerpo forma parte del cuidado espiritual. El descanso regular, el sueño suficiente y el movimiento físico no son lujos, son necesidades. Ignorarlos debilita la mente y la hace más vulnerable a la ansiedad. La comunidad espiritual es también un regalo de Dios para la mente. Caminar en soledad intensifica los pensamientos. Compartir la vida con otros creyentes aporta perspectiva. Escuchar cómo Dios obra en otros fortalece la fe. Orar juntos rompe el aislamiento interior. Es importante aprender a pedir ayuda sin vergüenza. La fe no nos llama a la autosuficiencia, sino a la dependencia de Dios y a la solidaridad entre nosotros. Hablar de lo que nos inquieta es un acto de humildad y de valentía. También debemos aprender a aceptar los procesos. Vivimos en una cultura que exige resultados inmediatos, pero Dios obra a través de procesos. La calma interior no siempre llega de un día para otro. Hay temporadas en las que la mente se aquieta gradualmente. Resistir el proceso solo lo prolonga. Dios no se impacienta con nuestra lentitud. Él camina a nuestro ritmo. La clave está en no abandonar el camino. Además, es vital recordar que no toda inquietud es señal de falta de fe.
A veces es evidencia de crecimiento. Nuevas etapas, nuevas responsabilidades y nuevos llamados suelen venir acompañados de cierta tensión. La diferencia está en cómo la manejamos. Cuando llevamos esa inquietud a Dios, se transforma en dependencia. Cuando la guardamos en soledad, se convierte en ansiedad. Un consejo final en esta parte es aprender a volver al presente. Muchas mentes están agotadas porque viven atrapadas entre un pasado que ya no se puede modificar y un futuro que aún no ha llegado. Dios se revela en el hoy. Su gracia es para hoy. Su provisión es diaria. Parte 7. Una mente en paz que edifica una familia espiritual. La obra que Dios realiza en la mente de una persona nunca tiene como único propósito el bienestar individual. La paz que recibimos no está destinada solo a sostenernos a nosotros mismos, sino a convertirnos en un canal de descanso para otros. Cuando una mente es restaurada, toda la comunidad se fortalece. Cuando un corazón aprende a confiar, la familia espiritual crece en unidad. Desde el comienzo, Dios diseñó la fe para vivirse en comunidad. No fuimos creados para caminar en soledad ni para cargar en silencio aquello que pesa por dentro. La iglesia no es únicamente un lugar de reunión, es un cuerpo vivo donde cada miembro influye en los demás para edificación o para desgaste. Por eso, una mente en calma no beneficia solo al individuo, sino a todo el cuerpo de Cristo. Cuando una persona vive atrapada en una ansiedad constante, suele transmitir inquietud sin notarlo. Sus palabras se llenan de temor, sus reacciones se vuelven defensivas y su mirada permanece en alerta. En cambio, cuando alguien aprende a descansar en Dios, su sola presencia se vuelve un refugio. No porque tenga todas las respuestas, sino porque irradia confianza. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, habla de la paz de Cristo gobernando el corazón. Gobernar implica autoridad. Cuando la paz ocupa ese lugar, las decisiones cambian, las relaciones se suavizan y los conflictos se enfrentan con una actitud distinta. Esa paz no es pasiva, es activa y transformadora. En una familia espiritual, todos atravesamos procesos diferentes. Algunos están aprendiendo a soltar el control, otros a sanar heridas antiguas, otros a confiar nuevamente después de una decepción profunda. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir perfección y comenzamos a ofrecer acompañamiento. La paz interior nos hace más pacientes con los procesos de los demás. Una mente tranquila escucha mejor. No reacciona de inmediato ni interpreta todo como un ataque. Esto es vital para la vida comunitaria. Muchas divisiones no surgen de grandes desacuerdos doctrinales, sino de mentes agotadas que responden desde el temor o la inseguridad. Cuando dejamos de pensar tanto en defendernos, podemos comenzar a cuidarnos unos a otros. La Escritura nos llama a exhortarnos mutuamente, a edificarnos y a consolarnos. Estas acciones requieren presencia y atención. Una mente saturada difícilmente puede consolar a alguien más, pero una mente que descansa en Dios tiene espacio para mirar, escuchar y acompañar. Jesús mismo formó una comunidad a su alrededor. No buscó seguidores perfectos, sino corazones dispuestos. En esa comunidad hubo dudas, temores, discusiones y momentos de debilidad, pero también hubo crecimiento, perdón y restauración. Jesús no calmó la mente de sus discípulos solo con enseñanzas, sino caminando con ellos. Cuando vivimos en comunión, aprendemos que no todo pensamiento que pasa por nuestra mente es una verdad absoluta. Escuchar a otros amplía nuestra perspectiva. A veces, una palabra sencilla de un hermano puede ordenar un pensamiento que llevaba semanas en desorden. Por eso es tan importante no aislarnos cuando la mente está inquieta. El aislamiento suele intensificar el ruido interior. La comunión lo suaviza.
La familia espiritual también nos recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros estamos cansados. Ver la fe de otros en acción renueva la nuestra. Escuchar testimonios de fidelidad nos ayuda a soltar nuestros propios temores. Además, una comunidad sana aprende a respetar los tiempos de descanso. No presiona, no compara ni exige productividad constante. Comprende que existen temporadas de siembra y temporadas de reposo. Esta comprensión colectiva protege la salud mental y espiritual de todo el cuerpo. Cuando una iglesia aprende a valorar la paz interior tanto como el servicio exterior, se convierte en un espacio seguro. Un lugar donde las personas pueden ser honestas, vulnerables y reales, sin necesidad de fingir fortaleza todo el tiempo. La paz que Dios otorga también nos enseña a orar unos por otros de una manera más profunda, no solo pidiendo soluciones rápidas, sino procesos completos. Oramos para que la mente del otro sea guardada, para que su corazón sea sostenido y para que su fe sea fortalecida. En este sentido, cada creyente con una mente renovada se convierte en un guardián de la paz comunitaria. Sus palabras edifican, su actitud aquieta y su fe inspira. La unidad no se sostiene únicamente con acuerdos, sino con corazones en reposo. Cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos, comenzamos a pensar mejor en los demás. Esta verdad nos recuerda también que no caminamos hacia la paz en soledad. Caminamos juntos, aprendemos juntos, descansamos juntos, y cuando uno flaquea, otro sostiene. Parte 8. Cuando la mente aprende a reposar, aún en medio de la incertidumbre, existe una etapa en la vida espiritual en la que Dios no elimina la incertidumbre, pero sí nos enseña a vivir dentro de ella sin perder la paz. Esta es una de las lecciones más profundas y transformadoras para la mente, porque mientras todo parece claro y ordenado, confiar resulta sencillo. El verdadero aprendizaje surge cuando no comprendemos del todo, cuando el futuro permanece indefinido y cuando las respuestas no llegan de inmediato. La mente humana anhela certezas, busca garantías, fechas y señales claras. Sin embargo, la fe bíblica no se edifica sobre seguridades visibles, sino sobre la confianza en un Dios invisible y fiel. Por eso, una mente verdaderamente renovada no es la que lo entiende todo, sino la que descansa incluso cuando no entiende. Abraham es un ejemplo poderoso de esta verdad. Dios le pidió que dejara su tierra sin indicarle con precisión a dónde iba. La Escritura relata que salió sin saber a dónde se dirigía. Imagina la cantidad de preguntas que pudieron cruzar su mente, y aún así avanzó. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque conocía al Dios que lo había llamado. Esto nos enseña que la calma interior no siempre nace de conocer el plan, sino de conocer al autor del plan. Muchas mentes se inquietan porque desean vivir con control total sobre el mañana, pero Dios nos invita a vivir por fe y no por vista. Esto no significa actuar con irresponsabilidad, sino caminar en dependencia. Significa hacer lo que nos corresponde hoy y confiar en que Dios se encargará de lo demás. Jesús habló con frecuencia sobre esta tensión entre el hoy y el mañana. Enseñó que cada día trae su propio afán, no porque el afán sea bueno, sino porque cargar con las preocupaciones de días que aún no llegan es un peso innecesario. La gracia de Dios se derrama en porciones diarias. No necesitamos fuerzas para todo el futuro, solo para el presente. Cuando la mente comprende esta verdad, algo se libera. Dejamos de vivir adelantados, dejamos de sufrir por escenarios que quizá nunca ocurran. Aprendemos a preguntarnos ¿qué me pide Dios hoy? No qué sucederá dentro de un año, sino qué puedo hacer con fidelidad ahora. La incertidumbre también revela en qué o en quién confiamos realmente. Cuando todo está estable, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando las cosas se mueven,
la mente muestra sus verdaderos apoyos. En esos momentos, Dios no nos expone para avergonzarnos, sino para sanarnos. En medio de esa etapa, la palabra se convierte en un ancla firme. Promesas como las del libro de Lamentaciones, que afirman que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, nos recuerdan que nunca llegaremos a un día sin la provisión necesaria. Dios no se adelanta, pero tampoco se retrasa. La mente aprende a descansar cuando comprende que Dios siempre llega a tiempo. También es necesario aceptar que algunas respuestas no llegan en esta vida. Esto puede inquietar profundamente la mente si no tenemos una esperanza eterna. Pero la fe cristiana no se limita a lo temporal. Nuestra esperanza trasciende esta vida. Pablo escribe que nuestra leve aflicción momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta perspectiva no minimiza el dolor, lo coloca en contexto. Nos recuerda que lo que vivimos ahora no es el final de la historia. Cuando la mente se aferra únicamente a lo visible, se angustia. Cuando se abre a lo eterno, se ensancha. La esperanza cristiana no es una evasión de la realidad, sino una visión más amplia de ella. Nos permite atravesar momentos oscuros sin perder la dirección. Nos permite llorar sin desesperar y esperar sin consumirnos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. No prometió explicarnos cada detalle, pero sí acompañarnos en todo. Esta promesa es suficiente para sostener la mente cuando las preguntas superan a las respuestas. En esta etapa del camino, la oración también cambia. Ya no se trata solo de pedir que las situaciones se resuelvan, sino de pedir fortaleza para seguir caminando, sabiduría para decidir y paz para esperar. Y Dios responde, a veces no con cambios externos inmediatos, sino con una paz que no depende de lo que sucede alrededor. Esa paz no es resignación, es una confianza madura, es la certeza de que pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno, fiel y presente. Una mente que aprende a vivir de esta manera ya no se desmorona con facilidad. No porque no sienta, sino porque sabe a dónde regresar, sabe dónde anclar su esperanza, sabe en quién confiar. Esta forma de vivir transforma la manera en que enfrentamos las pruebas futuras. Ya no nos sorprenden de la misma manera ni nos paralizan igual, porque hemos aprendido paso a paso que Dios no abandona en medio de la incertidumbre. Parte 9. Un reposo que nace de la eternidad y transforma el presente. Llegamos hasta aquí no para cerrar un tema, sino para abrir una manera diferente de vivir, porque calmar la mente no es una meta aislada, es una consecuencia natural de una vida rendida a Dios. Cuando el corazón aprende a confiar, la mente deja de resistir. Cuando el alma encuentra su descanso en Él, los pensamientos ya no gobiernan, solo acompañan. La Biblia nos recuerda que no fuimos creados únicamente para sobrevivir día tras día. Fuimos creados para vivir desde una esperanza eterna. Y esa esperanza no es una idea lejana o futura, es una realidad que comienza aquí y ahora, cuando decidimos colocar nuestra confianza en Dios. Jesús hizo una invitación que atraviesa generaciones y sigue viva hoy. Dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No prometió explicarnos todo, ni quitar cada problema de inmediato. Prometió descanso, y ese descanso no es ausencia de cargas, es su presencia. Muchos buscan descanso cambiando de entorno, de actividad o de etapa, pero el descanso verdadero no depende del lugar donde estamos, sino de en quién estamos. Cuando la mente descansa en Dios, incluso los días difíciles se viven de otra manera, no porque duelan menos, sino porque no nos destruyen. Este descanso tiene raíces eternas. La Escritura habla de un reposo preparado para el pueblo de Dios.
un reposo que no se agota, que no se pierde y que no depende de las circunstancias. Saber que nuestra historia no termina aquí transforma la manera en que pensamos el presente. La eternidad no nos desconecta de la vida actual, la llena de sentido. Nos ayuda a soltar la urgencia de tenerlo todo ahora. Nos enseña que no todo se resuelve en esta etapa, pero todo está siendo redimido. Por eso, una mente anclada en la esperanza eterna no se desespera cuando las respuestas tardan. Aprende a esperar con confianza. Aprende a caminar sin tener todo claro. Aprende a descansar incluso en medio de la noche. Este descanso no es pasividad ni resignación. Es una fe activa que elige confiar una y otra vez, cada mañana, en cada decisión, en cada pensamiento que se entrega. Tal vez hoy aún tengas preguntas. Tal vez tu mente siga acelerándose en ciertos momentos. Eso no significa que este camino no esté dando fruto. Significa que estás aprendiendo, que estás siendo formado, que Dios sigue obrando en ti. La paz no siempre llega como una emoción intensa. A veces llega como una firmeza silenciosa, como una seguridad tranquila de que no estás solo, de que no tienes que cargar con todo, de que Dios sigue siendo fiel. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero profunda. Dejar de luchar solo con tu mente y comenzar a caminar acompañado por Dios. No necesitas hacerlo de manera perfecta, solo necesitas hacerlo con un corazón dispuesto. Entrega tus pensamientos cada vez que vuelvan a inquietarse. Regresa a la palabra cuando el ruido aumente. Busca comunión cuando el aislamiento te llame. Descansa cuando el cuerpo y el alma lo necesiten. Y recuerda esto, Dios no se cansa de ti, no se cansa de escucharte, no se cansa de sostenerte. Su paciencia es mayor que tu ansiedad, su fidelidad es más firme que tus dudas. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios ha estado hablando a tu corazón, incluso entre líneas. Este no es solo un mensaje para escuchar, es una invitación para vivir. Hoy decide confiar, decide soltar, decide descansar.